su programa Salud desde el Alma, un día más. Felices, contentos de poder compartir otra vez con ustedes. Y hola Efemia, ¿cómo estás? Buenos días, muy Carlos. bien, muy bien, siempre feliz en todas las circunstancias, tratando por lo menos de minimizar todo lo que no es tan agradable, de modo que no nos llenemos de malestar, con alegría, con entusiasmo, con motivación, y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes, pensar que en la vida la actitud personal es la que hace que las cosas, por más desagradables que sean, las podamos superar. Bien, les tenemos una noticia gratísima. La entrevista de hoy día la haremos con la licenciada Marta Ríos de Nofroni. Ella pertenece, pues, se educó en la Escuela Superior Politécnica como tecnóloga de alimentos y licenciada en nutrición en la Escuela Superior Politécnica. Tiene realmente una capacitación extraordinaria, muchos cursos de capacitación que la convierten en una experta en el manejo de la alimentación. Por eso, pues, la hemos entrevistado y tenemos el gusto y el honor de contar con ella en este momento, y queremos, pues, presentarla y pedirle que nos dirija unas palabras sobre sus conocimientos y la importancia de dar atención a la alimentación. Bienvenida, Marta Ríos de Nofroni. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, Gonzalo. Es un placer para mí que ustedes me hayan hecho esta invitación, sobre todo porque es un programa con el que, yo coincido absolutamente. Es decir, nosotros podemos darle una alimentación al cuerpo, pero definitivamente el cuerpo reacciona bioquímicamente también por las emociones y por todo lo que estamos pensando, ¿no? Alguna vez leí un libro que me complicó bastante porque era muy técnico y en inglés. Habían unos científicos americanos que medían los campos magnéticos de la gente y decían que efectivamente cuando la gente actúa con incoherencia, es decir, que lo que piensa es completamente diferente a lo que hace, se generan unos choques, unas confusiones que al final terminan alterando el sistema de comunicaciones del cuerpo, que es el sistema hormonal. Exacto. Así que creo que ustedes están aportando de una manera muy especial a los radioescuchas, tal vez más que nosotros. Tratamos de orientar un poquito porque hemos experimentado, ¿no?, durante muchos años ya como miembros de la Gran Fraternidad Universal. En realidad, esos pasos que dimos allí hace muchísimos años nos condujeron a experimentar una forma diferente de vida en la que nos responsabilizamos por todo lo que nos sucede, ya dejando esa forma que en estos momentos se va considerando obsoleta, ¿no?, de echar la culpa de todos los males en todos los aspectos al mundo externo. Bienvenida, entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué puedes decir al público? Lo nuevo. Ajá, lo nuevo, lo que está. Bueno, me pidieron que trate de pasar al público en palabras sencillas qué significa ésteres de esteroles. Ajá, eso hay, necesarísimo. Yo tenía un profesor. Además. Sí, yo tenía un profesor, tengo un profesor en Estados Unidos que me suele decir que el que no puede pasarlo a palabras sencillas es porque realmente no lo entiende. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo para pasarlo en palabras sencillas. A ver, la palabra esteroles no es otra cosa que un tipo de grasa que siempre ha estado presente en los vegetales, en la cebolla, en los espárragos, en el aguacate, en las semillas de girasol, siempre ha estado ahí. Y los científicos se dieron cuenta estudiándola que tiene una ventaja formidable, por eso es que nos recomiendan tanto comer vegetales, porque es tan parecido al colesterol que en el intestino, que es donde absorbemos hacia la sangre, estos esteroles ocupan el lugar del colesterol porque es tan parecido que le ganan el espacio, lo desplazan e ingresan ellos. Desgraciadamente teníamos que hacer que la gente coma 5 tazas de vegetales al día, sería ideal, pero la gente no quiere. Si yo hago Se resiste, ¿no? Si yo hago una encuesta, probablemente la mayoría me conteste que come 1 taza al día de vegetales, o 2, en el mejor de los casos. Si es que eres generosa. Sí, entonces la ciencia dijo que no vamos a cambiar los hábitos de estas personas, es más difícil cambiar a una persona de religión, es más fácil cambiar la religión que cambiarla de hábitos alimenticios. Entonces, con esa frustración, la ciencia dijo hagamos lo contrario, ¿qué podemos hacer para que estos esteroles ingresen mucho más? Y de esa manera poder controlar el colesterol en la sangre. Y se dieron cuenta que si hacían
que se volvieran ésteres, o sea, ésteres de esteroles maximizaban 10 veces su capacidad de absorción. Ya. Entonces lo pusieron en productos que tuviese grasa, única y exclusivamente porque como es grasa, los esteroles son grasas, se absorbían aún más rápido en un medio grasoso. ¿Ya? Entonces había que ponerlo o en margarinas o en salsas que tengan grasa. Entonces salió este resultado de poner a los alimentos que tuviesen un contenido de grasa, como las margarinas, ésteres de esteroles. ¿Qué dijeron los estudios clínicos que se hicieron posterior? Más o menos hay 15 años atrás haciéndose los estudios. Y dijeron, ok, hemos logrado reducir hasta en un 14% los niveles de colesterol sanguíneo cuando los seres humanos consumen 2 gramos de ésteres de esteroles. Es bastante. 14% es interesante, para Claro. muchos puede sonar poco, pero la ciencia No, se dio es- cuenta que no es. reducir un 10% Ujú. ya me minimiza un 20% accidentes Lógico. cardiovasculares. Claro. Entonces lo que hicieron fue poner en 2 cucharadas de margarina ya ésteres de esteroles, 2 gramos, cosa que las personas solo tenían que comer 2 cucharadas al día. Pero como hay la otra recomendación de que no coman tantas grasas de este tipo, Ujú. entonces la ciencia volvió a intervenir y hizo una emulsión para que estas nuevas margarinas tengan 50% menos de grasa. Qué bueno. Ah, ok. ¿Ya? Es una Entonces dicen, forma- ok, ya, les vamos a dar gusto, es decir, no van a cambiar sus hábitos alimenticios, Ujú. quieren ver la margarina. Ya les dijimos que no, pero la quieren ver. Entonces lo que van a hacer es pongamos una emulsión y pongámosle los 2 gramos de ésteres de esteroles y no peleamos. Qué Eso bueno. Mm. Qué bien, oye, esto es bien interesante y apropiado para que nuestros amigos que están escuchando tengan una idea clara, ¿no? Y hay en en el mercado ya esta presentación. Creo que tiene 3 meses tiene en el mercado ecuatoriano. En otros países tiene más tiempo, pero en Ecuador recién hace 3 meses. Ya, ahora les digo algo, ¿no? Muchas personas me van a decir, a ver Marta, entonces yo como esto soluciono todos los problemas, es un escudo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que solo va a bajar un 14%. Si ustedes comen demasiados carbohidratos en una alimentación, el hígado va a producir colesterol y en cantidades representando el 80% del total del colesterol de la sangre. Claro. Entonces, entendamos que la cosa funciona así. Del total de colesterol que la gente tiene en la sangre, que no queremos que se eleve porque puede causar accidentes Así cardiovasculares, el 80% lo fabrica su propio hígado y el 20% proviene de la comida que ustedes comieron rica en colesterol, por decirte yemas de huevo, camarones. Las dos, sea las que comieron o sea el producto de lo que el hígado fabricó, llega al intestino y del intestino ingresa a la sangre. Lo que hacen los ésteres de esteroles es agarrarle el espacio y ganarle la oportunidad y entrar él en vez de el colesterol. Eso es lo que Claro. hace. Porque en realidad el organismo va a estar funcionando siempre porque necesita el colesterol para Para formar las membranas. membranas y las hormonas del estrés. O sea, es imposible. No va a dejar de producir nuestro cuerpo un elemento tan importante como es el colesterol. Allí entra la diferenciación del LDL y el HDL. Por ejemplo, que- si una persona dice, Ajá. me voy a comer una taza de arroz, Ya. y eso tiene 0 colesterol, me voy a comer una taza de puré de papa, tiene 0 colesterol. Lamentablemente, como ingresa muy rápido como glucosa a la sangre, tanto la taza de arroz como la taza de puré, peor si las combinan, Ujú. resulta que activa una enzima en el hígado que ordena la fabricación de colesterol. Así es como funciona. Por eso hay gente que no comprende y dice, pero Marta, si estoy comiendo todo 0 colesterol, ¿por qué tengo los niveles Estoy elevados? comiendo sano. Sí, por eso es que los jugos sí se recomiendan, pero nunca como un almuerzo y una cena, Claro. sino en un snack o en un desayuno. Sí, lo que pasa es que el ser humano tiene que apoyar con una buena alimentación, con un buen equilibrio y además ejercicios, ¿sí? Una actividad física y además pensamientos, actitudes positivas. Sí, Sí, mira, como tú decías, lo que yo pienso con lo que yo hago, si hay una contraposición, pues me está haciendo daño. sí, mira, normalmente nosotros primero ingresa la energía proveniente del carbohidrato que hemos comido y después empieza una energía que proviene de la grasa que nosotros tenemos, que es la energía de reserva. Cuando nos estresamos, esa enzima que tiene que romper la grasa que tenemos y convertirla en energía se inhibe. Quiere decir que con niveles de estrés crónico perdemos músculos, aumentamos grasa
y tenemos una caída de energía increíble porque no podemos sacar esa energía de reserva. Bien. ¿Cómo se está esto difundiendo? ¿Tú das talleres, cursos que organizas? Bueno, en realidad yo hago consultas en mi consultorio. Ya. Nosotros pueden ver Marta Ríos Nutricionista y Ya. hay información en Facebook, pero sí colaboro cuando todos los medios me pidan, con muchísimo gusto, Ya. porque creo que sí nos han dado la habilidad para poder expresar las cosas. Bueno. Como decía un profesor mío, hay gente que sabe, pero por alguna razón no la puede transmitir. Si alguien tiene la habilidad de transmitir, tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces, yo no sé por qué salió así la habilidad. Entonces, si es que ustedes necesitan cualquier colaboración para mí, será siempre un placer poder ayudar en eso. Hablando Bien, de gracias. nutrición, un poquitín, ¿hay alguna diferencia? ¿Tú recomiendas que se ponga más atención a la grasa de origen vegetal que a la animal? Bueno, la grasa animal hace que la membrana de la célula sea muy densa, y al ser muy densa, los nutrientes se les complica mucho ingresar a la célula y tenemos problemas, incluso podemos tener insulinoresistencia. Tenemos que limitar muchísimo la grasa de origen animal, por eso yo siempre recomiendo que coman proteína, pero tampoco abusen. Es el tamaño de la palma de la mano, no 200 gramos, como hay en algunos restaurantes que está escrito 300 gramos de carne. Yo le digo, no es que sea tacaña, pero con 300 podemos comer 2, así que compartamos porque le hace daño al hígado. O sea, no es porque estoy ahorrando, sino porque quiero proteger el hígado, ¿no? Exactamente. A veces la gente se pone triste porque le parece poquita, entonces le digo que no hay problema, que la fileta en finito y es el tamaño de la mano entera, pero lo hacen finito, ¿no? Qué difícil que es, ¿no? Como tú decías, cambiar los hábitos alimenticios. Duro. Solo cuando la gente está enferma y en peligro de perder definitivamente su vida es que se atiene a una dieta, y sin embargo está angustiada y esperando que el médico le retire esa nueva alimentación, ¿no? Porque se llena de ansiedad, y nosotros sabemos que la misma ansiedad, la angustia, le hace que el cerebro ordene la formación de más colesterol, porque necesitan las hormonas de estrés. De hecho, la gente colérica, de Ajá. temperamento colérico, destruye colesterol bueno. Exactamente. Y no hay manera de parar. O sea, nosotros podemos dar toda la nutrición perfecta y se va a destruir. Nada. Bien. O sea que tú recomiendas no solamente una buena alimentación en tus consultas, sino ¿qué más les dices? A ver, lo primero que yo recomiendo es que la base de todo, parece mentira, pero es el ejercicio. Sí. ¿Por Ajá. qué? Porque el estrés destruye todo. Entonces, si yo logro que la gente produzca endorfinas y esté un poquito más tranquila, eso es una buena. La segunda es agua, y si puede ser mineral porque tiene magnesio, que ayuda a que se formen más de 300 reacciones bioquímicas, genial que se tome agua. Qué bueno. Luego, una base de vegetales, ¿sí? La palma de la mano de proteínas, bajas en grasas y frutas y aceites. Pero en los aceites, por supuesto que el campeón siempre va a ser el oliva, o sea, eso nadie se lo Claro, puede sí. quitar, así es y punto, no vamos a tapar el sol con un dedo. Así es. Pero una vez que no podemos, entonces tenemos que entrar a las otras alternativas. Ujú. Y yo siempre pido que aprendan a meditar, no es tan difícil. La Ujú. gente piensa que es dificilísimo, no es entrar con un gurú ni nada, es simplemente tratar de mantener los pensamientos silenciados 15-20 minutos. Parece ser que eso le permite a todo el sistema de comunicaciones reordenarse, y según la ciencia no hay de otra. Tanto así que yo, cuando me lo estaban explicando, como antes había estudiado mucho de meditación, pensé que me confundí, decía, ¿estoy con un profesor de PhD en bioquímica o estoy con el que me enseñaba a meditar? Pero él dice, no, Marta, la bioquímica nos ha demostrado hasta el cansancio Así es. que necesitamos entrar en la meditación, Así así es. que por lo menos 20 minutos. Qué bien. Bien, gracias Marta por esta entrevista, por estos minutos que nos has dado, compartir tu experiencia y estos conocimientos que les ayudan mucho a los radioescuchas. Si ustedes quieren contactarse con Marta Ríos de Nofroni, por favor anoten el teléfono 099 413 4202. 099 413 4202. En el edificio Equilibrium, frente al Mall del Sol, ahí lo pueden encontrar. Bien, muchas gracias Marta por Te habernos comprometemos, compartido. Marta, para una
próxima entrevista para que nos hables, porque con tu preparación es importantísimo que nosotros te tengamos aquí. A ustedes, Te agradecemos muchísimas mucho. gracias. Gracias. Y regresamos después de un momento, unos cortes comerciales, a su programa Qué bueno. Salud desde el Alma. Sí, vamos a hablar un poquito. Hoy día estamos 12 de mayo y en el calendario de las celebraciones está pues el día especial dedicado a las enfermeras para homenajearlas, para celebrar la labor que ellas hacen. Porque sabemos que si bien es cierto que el médico diagnostica, el médico da el tratamiento, el médico atiende al paciente, ¿quién se encarga de cuidar De todo ese detalle de todos minucioso. los detalles, ¿no? De darle la alimentación apropiada, los medicamentos a la hora respectiva, de limpiarlos, sanarlos, en Higiene y fin. todo eso. O sea, es una labor bastante, digamos, humana. Y hay otra muy interesante dentro de esto, ¿no? Es el contacto con el paciente, porque la enfermera es la que más en contacto está. Le veo que entra alegre, le pregunta, le conversa, el paciente muchas veces le está contando sus problemas, ella le está escuchando, lo que a veces no pasa con el médico, que no Así tiene es. mucho tiempo en sus visitas. Claro, que hacen, no hace un contacto mayor, ¿no? Porque es la enfermera la que entra en este caso a trabajar directamente, y por eso es bueno que recalquemos en este día que estamos celebrando este hermoso trabajo que realizan mujeres y hombres, porque hay varones que ya están incorporados. Antes se veía muy poco enfermeros, Ajá. ahora ya hay. Pero lo que yo quiero resaltar es que tengamos en cuenta, si queremos dedicarnos a esta profesión, sea como enfermeras, licenciadas o como auxiliares, en realidad analicemos cómo es nuestro carácter, porque se requiere mucha paciencia, muchísima paciencia, mucha bondad, mucha ternura, porque recordemos que el enfermo modifica mucho su carácter, se siente muy triste, muy deprimido y en muchos casos muy irritable, disgustado porque la vida le ha mandado una enfermedad que él, entre comillas, no se merece. Entonces eso en algunas personas causa una reacción muy fuerte en el carácter, se sienten con un mal genio y la familia le dice ya no lo soportamos, es demasiado grosero e irritable. Entonces el asunto viene aquí, el asunto es necesario que lo recalquemos, la enfermera debe estar preparada psicológicamente para entender lo que está viviendo el enfermo. Todo enfermo cambia su carácter y es a veces la enfermedad la que ayuda al ser humano a entender la razón de su vida, cómo está avanzando en la vida, qué errores está cometiendo, qué debilidades tiene, para qué ha llegado a ese estado. Claro, la enfermedad no es una desgracia, como decías. Exactamente. La enfermedad es un camino. Un Es un- camino a recuperarse, un camino a crecer, un camino, como decías, a darse cuenta dónde estás fallando, qué es lo que estás haciendo mal en tu vida, para corregirlo y ser mejor. Es el mensaje, ¿no?, que recibes del cuerpo, la enfermedad. Así que no le miremos en este sentido de desgracia. Yo veo mucho que la gente medio le comienza a dar una gripe, va y se toma unas pastillas o para la gripe. Es que tengo que parar la gripe. Es que el mensaje que estás recibiendo no lo estás tomando Es por la atención. forma como hemos visto la enfermedad. La medicina convencional nos hace temer a la enfermedad, controlarla inmediatamente, desaparecer los síntomas, a veces sin llegar a encontrar cuál es la causa, porque debemos ser sinceros, ¿no?, en este aspecto. La medicina convencional únicamente trata el cuerpo físico, entonces lo que le interesa es ver si hay una bacteria, un hongo, un parásito, un virus o un traumatismo o una tumoración para retirarla del cuerpo, nada más. Pero sabemos ahora, y eso es lo bueno que está sucediendo en la actualidad, que se reconoce ya que todo tipo de lesión que vive el ser humano, sea física, traumática, infecciosa, inflamatoria, de cualquier tipo de esto, tiene un para qué.
no tanto preguntarse por qué me enfermo. Cuando uno se pregunta por qué me enfermo, generalmente la respuesta viene con un cierto resentimiento. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que enfermarme si yo estoy haciendo todas las cosas bien? Cuando uno se pregunta ¿para qué viene esta enfermedad?, uno se tranquiliza, se relaja y dice, bueno, algo me está diciendo mi cuerpo, para algo estoy viviendo yo esta experiencia. Entonces allí, eso es importante que la enfermera sepa, que el paciente, el enfermo, está viviendo una experiencia en la que requiere acompañamiento, requiere que alguien con mucha paciencia lo pueda escuchar, lo pueda atender, porque ese papel también le toca al médico, pero el médico no tiene tanto tiempo para estar allí. En cambio, la enfermera pasa, si está hospitalizado, pasa muchas horas, y entonces eso le permite tener un mayor acercamiento. Cuando va a ponerle una inyección, cuando va a ponerle un suero, cuando va a darle una pastilla. ¿Cuántas personas se niegan a que les pongan una inyección porque tienen pánico? Entonces, la paciencia y la delicadeza que debe tener la persona que ejerce como enfermera es grandísima, para que pueda de buenas maneras convencerlo a que se aplique los medicamentos. Porque en muchísimos casos, en gran parte, y justamente hoy día hablaba con una paciente, me decía, doctora, yo quiero que me quite el dolor, deme para el dolor, no me importa el resto. Le digo, no, es lo contrario, hay que ver qué es lo que te está provocando esto, por favor entiende. Pero la medicina nos enseña eso, la medicina tradicional. Quíteme el dolor, quíteme la rinitis, quíteme la fiebre y yo estoy tranquilo. Y cuando el médico le receta un medicamento que tenga toda esta capacidad de quitar dolor, fiebre y malestar general, es un buen médico, porque con una sola pastillita le quitó todo y la fiebre y la gripe desapareció. Pero no nos damos cuenta el error enorme que hemos cometido, porque no es que la enfermedad y el virus han desaparecido del cuerpo. El virus sigue haciendo su trabajo. Lo que pasa es que ya hemos bloqueado al sistema inmunológico. Claro, y es lo que está pasando ahora con el sistema del seguro social, que como se ha abierto tanto al público, todo el mundo va al seguro para que les atiendan, les den medicamentos, les hagan una cantidad de exámenes innecesarios. Y se sienten seguros, se sienten bien. a gusto. Digo, pero ¿para qué fuiste si estás sana? No, pero para hacer un chequeo general. Y terminan con medicamentos y terminan con una serie de exámenes innecesarios, en verdad. Y que a veces son exámenes tóxicos, porque tienen que inyectarles químicos, o tienen que tomarles radiografías, o tienen que hacerles ecos. Que lesionan el cuerpo. La gente cree que no causa daño una resonancia, una tomografía, una radiografía, una ecografía. Lo consideran como algo excelente. Y se sienten bien porque han sido atendidas. Y han sido y no muy bien revisadas, atendidas, porque los colegas están sobrecargados de trabajo. Son 15 minutos que tienen que atender a cada paciente, 15 a 20 minutos, no tienen tiempo. Y además, como tienen que llenar una cantidad de fichas y todo, entonces ellos casi no les ven, entonces ya son como unas máquinas recetadoras, entonces le mandan, ay, a usted cuáles son sus síntomas, Muy poco tienen esa mística de poder examinarles, de poder tocar al paciente, de que el paciente se sienta como con un afecto, con sentirse, el mismo hecho de que la mano del médico le está poniendo en el hombro, ya es un síntoma de compartir la parte afectiva, pero no tienen tiempo. El paciente al frente del escritorio y él escribiendo, claro, y recetándola. Escuchamos. Tanto yo he escuchado de parte de colegas, de parte de enfermeras, es abrumador el trabajo que tienen. Llega el momento, me dicen, que cuando ya están 2, 3 horas a ese ritmo de atención, llegan a desesperarse y a exasperarse. Y entonces comienza el maltrato al paciente. El enfermo se siente que el médico no lo atiende, no lo mira siquiera, y mucho menos lo va a palpar, y le dice, para que yo lo examine, usted tiene que venir con todos estos exámenes previos. De lo contrario, yo no puedo darle atención. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado a que sea la máquina, que sean los exámenes de laboratorio
los que den el diagnóstico. Y nosotros como médicos, ¿qué? Ya perdimos ese contacto, ese ojo clínico, esa habilidad para diagnosticar sin necesidad de tanto examen. Y no es que desprecie los exámenes, son muy importantes y muy necesarios en muchísimos casos, pero no debemos considerar como una costumbre. Llega a mi consulta un paciente, tengo que mandarle todos los exámenes. No tiene razón. Por eso algunas personas han de creer que no eres muy buena médico porque no les mandaste tantos exámenes. Es probable, pero... Sí. Y para las embarazadas es igual. Les mandan a hacer ecos cada 2 meses, cada 3 meses y cada mes también. Cada mes, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la enfermería y vamos a tratar de elogiar, porque merecen mucha, como digamos, reconocimiento, mucho reconocimiento, porque es una labor bastante dura. Conozco de enfermeras que realmente cumplen el papel que en muchos casos correspondería a la familia. Pero como no hay preparación de parte de la familia, pues a ellas les toca, ¿no?, fungir como las personas más cercanas a ese ser que está sufriendo y que no comprende ni siquiera ni por qué ni para qué está enfermo. Bien, hagamos nuevamente un pequeño corte porque nos vamos a una publicidad. Pero recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio, que está a vuestras órdenes a partir de este momento. Otra cosa que quiero que recuerden es la invitación que siempre les hacemos los días jueves a las 7 de la noche para la meditación. Ustedes lo oyeron ahora Marta Ríos, que ella recomienda como parte del tratamiento para una mejor vida, es que también mediten, compartan ese momento consigo mismo, con su interior, interiorizarse, encontrarse, descubrirse a través de la meditación. Bien, estamos regresando. Estamos nuevamente con ustedes. Recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio, a vuestras órdenes. Continuamos un poquito más analizando, revisando, reflexionando, pensando las características indispensables para ese hombre o mujer que quiere estudiar enfermería, que se convierte en enfermero, en enfermera, y que a veces no está preparado porque su carácter, su temperamento no es el apropiado. Habíamos mencionado lo básico, lo elemental es una paciencia, una entrega que no es fácil desarrollarla y que debería ser parte de nuestro carácter para que podamos entregarnos a esto. Y esto no es solamente para el enfermero, es para el médico también, pero para el enfermero es mucho más, porque debe tener delicadeza cuando se acerca al paciente, cuando tiene que invitarlo a moverse, a levantarse, cambiarlo, vestirlo, asearlo. Son cosas bien elementales, pero que un familiar no está preparado para eso. Y observo que muchas veces la enfermera dice, ahí está para que lo cambie, ahí está para que lo bañe. Y claro, la familia se queda desesperada y dice, pero yo no sé ni cómo cogerlo, ni cómo levantarlo. La enfermera debe mantenerse en un programa de supervisión, de preparación permanente, autorrevisión permanente, porque puede llegar un momento que se cansan, se fastidian, un problema personal les puede originar. Esa es la otra parte. Le puede originar que vaya creándose una forma ya rutinaria, una forma común de tratar a los pacientes. Es porque puede estar viviendo, ¿no?, situaciones, por ejemplo, un problemáticas sueldo en su que casa. no le alcanza. Los sueldos de las enfermeras a veces no son tan altos y a veces tienen que trabajar horas extras. Hacen hasta 2 turnos. Falta una enfermera, tienen que hacer 2 turnos y es imposible que una persona, por más dedicada que sea, pasada unas 8 horas de trabajo, puedan rendir eficientemente. Tenemos una llamada, buenos días. Sí, buenos días, doctores. Adelante, amigo. Quería aportar un poquito más y que le está usted también pasando por alto. También los profesores deben de tener un buen carácter, porque muchos de ellos son muy represivos, son demasiados, no colaboran, no investigan. Bueno, por lo que son los profesores, pero no son maestros, pero de todas maneras,
el carácter de ellos también debería de ser analizado por un profesional para ver cómo está su como se dice, salud mental. Así es. Gracias a usted, Gracias. amigo, por su aporte. A Sí, mí- en realidad nosotros estamos conscientes de eso, ¿no? Los profesores necesitan estar bien preparados, sino que como estamos celebrando hoy el Claro. Día de la Enfermera, por eso hemos puesto el hincapié es en cómo debería ser Ajá. la persona que se encarga de cuidar a un paciente. Es por esa Claro, razón. Porque a menudo las enfermeras tienen que trabajar con pacientes de hospitales o residentes de hogar de ancianos, Así que es. es tan delicado. Están lesionados, están discapacitados o son mayores. Y el asunto es que se sienten solos. Porque estando en un hogar de estos sin la familia o estando en un hospital aislados muchas veces, los familiares están trabajando, entonces o son gente despreciada ya, Por la o tienen familia mucha ya, abandonada por la familia. sí, son deprimidos. Los pacientes que tienen estas condiciones emocionales pueden ser silenciosos, introvertidos o incurrir en abusos verbales o no cooperar. Por eso es importante que las enfermeras mantengan una actitud profesional, y es por eso que se les cambia también el carácter a las enfermeras, porque el paciente siempre está quejoso, está reclamón, está un poco enojado, no tiene la suficiente paciencia para aguantar su enfermedad, y ellas son las llamadas para cambiar, hacerles cambiar esa actitud. Pero a veces tanta agresión, se encuentran con 3 pacientes que les han gritado ese día, pues es lógico que les cambió el carácter y de ahí comienza ya la agresión de ella. Yo grito primero. Es lo que habíamos mencionado, Gonzalo, acerca de que la mayoría de los enfermos se irritan, no comprenden por qué han desarrollado esa enfermedad, no quieren aceptar que es responsabilidad propia. Seguimos con la idea de que la enfermedad nos cayó de sorpresa, nos atacó una enfermedad, y entonces Eso ese es- concepto Claro. erróneo que tenemos hace que la persona se irrite Pero mucho. esa enfermedad originó que le aíslen. O sea, él en su hogar, con su familia, y luego fue a parar a un hospital. Entonces está muy afectado el paciente. Y la enfermera tiene que tener, una de las características importantes de la enfermera es la compasión. Tiene que tener mucha compasión la enfermera para que su profesión sea efectiva con relación al trabajo con el paciente. Otra cosa que es necesario recalcar acá es el trabajo diferente para la enfermera de acuerdo a qué tipo de paciente atiende, a recién nacidos, a niños pequeños, a adolescentes, a adultos mayores y ancianos. No es la misma forma de No. tratar. Escucho a muchas enfermeras decir: yo no sirvo para estar en un hospital de niños, me desesperan, cuando comienza a llorar me siento mal, me siento incómoda, no puedo. Y otras dicen: a mí me gusta trabajar con ancianitos, me siento que es mi lugar. Otros dicen: yo no soporto a los ancianos, son muy reacios a bañarse, a asearse, son cascarrabias. O sea, mira, el hecho de ser enfermera no quiere decir que está apta para todo. Y es hermoso ver cómo muchas enfermeras se desempeñan de maravilla en un área determinada, o en pediatría, o en neonatología, o en geriatría. Depende mucho de la formación que ha tenido y del carácter que tiene. Tenemos una llamada, buenos días. Hola, buenos días, doctor. Yo le quería preguntar si una persona diabética se puede poner la megadosis de vitamina C. Excelente, Claro. amiga. Cualquier persona, se considera que cualquier enfermedad que tenga una persona, la megadosis de vitamina C es necesaria. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar es un antioxidante potente, y en segundo lugar para el estrés es espectacular. De modo que ni no solamente esperar estar enfermo, para el enfermo yo diría que es hasta obligatorio, sea diabético, sea que tiene colesterol alto, sea que tenga un problema cardiovascular, un problema hepático, es necesario. Y aún para los sanos, no esperemos estar enfermos. Los sanos. ¿Dónde atiende el doctor? En Ollantay, ahí atendemos, sí. En Tungurahua 508, entre 9 de octubre y Hurtado.
todo el día. Hay que llamar previamente al 236-1436 para determinar la consulta, la hora a la que pueda él atender. Doctora, ¿y no sabe usted cuánto cuesta? Sí, llame a Ollantay, amiga, sí. Ya está, bueno, muchas Llame a Ollantay, con mucho gusto. Bien, entonces, insistiendo un poquito más en esto de cómo así como el médico se especializa, que realmente no debería haber tanta especialidad porque la enfermedad no existe como tal, lo que existen son enfermos, y los dos pueden estar con el azúcar muy alta y tener problemas diferentes. Otra llamada, buenos días, adelante. Lo que pasa es que yo le quería preguntar sobre los dolores de cabeza. Es que Ajá. yo sufro mucho de dolor de cabeza. ¿Ya? Estoy como cansada. ¿Cómo no? Mire, para cuando hay dolores de cabeza frecuentes, generalmente es estar estresado, irritado, alterado, tener problemas digestivos, estreñimiento, problemas del hígado, son generalmente los causantes. Entonces, primera recomendación es limpiar el colon, sea por enemas o sea por comida sana, incluyendo frutas que produzcan una expulsión de las heces fecales con facilidad. ¿Y usted desde hace qué tiempo tiene dolores de cabeza? Entonces el asunto es que hay varios factores, ¿no? Y lo primero es limpiar el colon, comer sano y recordar que es el estrés el que estamos sometidos lo que generalmente nos provoca dolor de cabeza. Después de hacer estos pasos, la terapia neural para el estrés es excelente, se puede aliviar. A veces casos de migraña con mucho tiempo de persistencia se han curado con una sola sesión de terapia neural para el estrés, que es acupuntura alemana. A diferencia de la acupuntura china, que es solo con aplicación de agujas, la acupuntura alemana o terapia neural utiliza una sustancia homeopática para aplicar en los puntos de estrés en la cabeza y el dolor desaparece, digamos que en el 99% de los casos. Bien, para la amiga que llamó, si tiene un problema de desequilibrio energético que ha originado que algunos órganos no le estén trabajando adecuadamente y por eso le produce el dolor de cabeza. La presión le cambia regularmente, frecuentemente, se le sube, se le baja, y eso es lo que le está causando. Es necesario descartar hipertensión arterial. Si la presión arterial está alta, es indispensable que se regule eso primero. Sí, tiene muchas preocupaciones que eso ha originado esos desequilibrios. Muy bien. Nuevamente tenemos que hacer un pequeño corte, una pausa, y estaremos nuevamente con ustedes en su programa Salud desde el Alma. Un poquito más y resaltando las habilidades, las características y el trabajo hermoso que realizan las personas que se dedican a cuidar a los enfermos. Cuidar al enfermo cubre una gama inmensa de trabajo. No es solamente aprender a poner una inyección, a poner un suero. Esa no es. Esa es una habilidad que la puede tener cualquier persona, aunque no sea enfermera. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. La consulta es para los doctores. Mire, yo ya estoy cansada de tomar tantos remedios para la gastritis, para la esofagite, para la neuropatía. Dios mío, ¿qué hago? Tanto remedio que tomo, ¿qué hago para que eso me lleve unas piernas, no me molesten, ni la quemazón? No sé si ustedes me puedan ayudar. Y Claro. suero de vitamina C, no sé si me puede ayudar eso, gracias. Sí, estos sueros de vitamina C le van a ayudar muchísimo a recuperar un poco su energía física, pero todo el conflicto que usted tiene está relacionado con esa parte emocional que usted vive, que ha vivido toda la vida. Entonces hay que trabajar en eso. Lo que pasa es que siempre nos hemos acostumbrado a ver la parte física, que son los síntomas, pero tenemos que regresar y buscar la causa. El momento que usted cambie esa actitud, cambie y se libere de todos esos conflictos emocionales, usted va a comenzar a recuperarse rápidamente y a tener una buena vida, una vida de paz, de tranquilidad, de felicidad, que hace tiempos que no lo ha tenido, está cansada, porque todo el tiempo está enfermándose. Entonces, sí,
hay que probar por ese lado. Usted ya se ha cansado de probar solamente con medicamentos, pastillas y toda esa gama de químicos. Pues ahora pruebe la parte emocional. Sí, yo le recomiendo que se haga un tratamiento en este sentido para que experimente y vea que va a tener una mejoría y un cambio en su vida bueno. Sí, la gastritis principalmente, la esofagitis y todos estos problemas digestivos tienen mucho que ver con el estrés. La sanación pránica puede ayudarle mucho, la terapia neural, o sea, hay formas y formas. Si solamente queremos aliviar un síntoma como es la acidez excesiva, el bicarbonato de sodio es excelente, pero no resuelve todos los problemas. O sea, el bicarbonato le recomiendo, amiga, que tome una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua todas las mañanas. Acostúmbrese a hacer eso, pero eso va a ser solamente una ayuda temporal, ¿no? Para evitar la hiperacidez que tiene en el estómago, que es la que produce la irritación, el dolor, el ardor, la gastritis. Pero la gastritis realmente es producida por un estrés persistente. Problemas no resueltos, dificultades en la vida que hay que enfrentarlos de manera distinta. Entonces, eso le recomiendo, amiga, que se haga una buena terapia de sanación pránica para ver dónde está la causa, poderla ayudar directamente al problema principal. Bien, regresamos. Estábamos viendo características de la profesión de ser enfermera o ser enfermero. Hay una serie de elementos que debe tener un enfermero o una enfermera, y comenzando con la parte intelectual, que es muy importante. Un conjunto de conocimientos, tiene que leer. Eso les decía yo, que no solamente enfermera es saber poner inyecciones y sueros. Es una persona que no necesita ser enfermero para aprender a poner una inyección y poner un suero. Pero la enfermera, la persona que se dedica a atender y acompañar al enfermo, debe estar bien preparada. Y estar estudiando y leyendo todo el tiempo. Y sobre todo, mejorar su interior. Realizarse como ser humano. Sentirse satisfecho de vivir, porque si está estresado, si está angustiado, si tiene problemas que no sabe manejarlos, va a transmitir esa tristeza, esa angustia, esa irritabilidad, va a transmitir al enfermo a quien está acompañando. Sí. Entonces requiere mucha dedicación y mucha tiene humanidad. que usar mucho la parte creativa, la parte crítica, los conocimientos analíticos. Hay que trabajar en todo eso la enfermera para poder ser, no equivocarse, ¿no? La práctica debe poseer habilidades y destrezas. Esa es otra de las características de la enfermera. Habilidades técnicas. La práctica de la enfermería se apoya en principios o bases científicas que guían la práctica y a su vez proporciona la base para la legitimidad y autonomía de la profesión. O sea, son una serie de características que debe tener la enfermera, que debe prepararse. No es cuestión, yo he visto, hay cursitos de 3 meses para enfermería. Me parece demasiado corto, porque en ese tiempo la enfermera, como tú dices, aprende a poner una inyección y a poner un suero. A tomar la presión. Y a tomar la presión. O sea, que todos deberíamos saber eso sin necesidad de tener cursos o títulos de enfermería. Todos, claro. Es algo tan necesario en una emergencia que cualquiera de nosotros debería estar preparado para poner un suero, una inyección y tomar la presión arterial, saber tomar el pulso. O sea, los primeros auxilios que debemos dar a un enfermo. Es lógico que la persona que está entrenada, preparada y ha estudiado va a hacerlo de maravilla, pero todos deberíamos estar dispuestos a hacer actos para una emergencia y ayudar en algo. Pero insistamos más, Gonzalo, en la responsabilidad grande que tiene la persona que se dedica al cuidado de los enfermos. No es un juego, no es una profesión que debe tomársela como un trabajo, que estoy trabajando en esto porque no encuentro trabajo en otra parte, entonces aquí me han ofrecido y aquí estoy, y eso resulta en un beneficio
en un daño y un tratamiento no apropiado para el enfermo. Y para cada edad, repito, se requiere un carácter diferente. Si la persona, tanto el médico como la enfermera, deberían estar capacitados para estarse revisando cómo estoy yo, cómo me siento, cómo estoy satisfecha con la vida, soy feliz, porque de lo contrario no voy a poder dar ayuda a nadie. Si yo misma no puedo darme tranquilidad a mí, ¿cómo puedo transmitir esto a otros? Es imposible. Entonces es una profesión muy noble, muy grande, que requiere mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho esfuerzo y sobre todo paciencia, bondad, ternura. Las enfermeras siempre tienen que estarse mirando con el enfermo y preguntarse de vez en cuando, para no caer en estos errores: ¿cómo me gustaría que me traten a mí si yo estuviera acostada en esa cama, con dolores, con tristeza, con soledad? ¿Cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que se acerque una enfermera y me ponga la mano y me dé un masajito y me dé un cariño y me coja un cepillo, me peine y me diga en la mañana, el rato que me ve: uy, qué bien que has amanecido ahora, se te ve muy bien, cómo estás cambiando, estás recuperándote? Palabras de aliento, palabras misericordiosas. Una enfermera que todos los días se hace ese examen de conciencia, llamémosle así, va a ser una enfermera eficiente. Bien, estamos ya concluyendo nuestro programa. Agradecemos muchísimo, amigos y amigas que nos están escuchando, que deseamos pues que este día continúe siendo maravilloso, siga siendo fructífero, con buen carácter, con buen ánimo, haya sol, haya sombra. Atentos siempre a que eso es lo que tenemos que vivir y ponerle muy buena cara en todos los instantes. Y como dicen, viva las enfermeras. Viva las enfermeras, Okay, así es. bendiciones a todos. Hasta mañana, Pásenme, amigos, hasta mañana. que tengan un hermoso día.